esencia soy ambientalista. Eso, quería avisarles, antes que no se me pase, que este taller va a ser grabado para ser subido después al canal de YouTube, porque se inscribieron más personas y no pudieron sumarse hoy, así que va a quedar en YouTube, en el canal de Cauce, también para verlo, o si ustedes quieren después repetirlo, lo van a encontrar ahí. Seguía. Les decía que, bueno, yo soy ambientalista, estuve muchos años en la organización de acá de Paraná, el Ecoclub de Paraná, y ahora me encuentro en la Fundación Cauce, que es una fundación también acá local de Paraná, pero que trabaja, digamos, tanto en la provincia como también en articulación con otros países y otras organizaciones ambientalistas. Y la fundación básicamente lo que busca es trabajar ciertas problemáticas ambientales y acercarlas a la comunidad. Nosotros tenemos el derecho a poder acceder a cierta información que a veces no se da a conocer con respecto a situaciones de la vida diaria y a cuestiones de, más que nada, del impacto ambiental que tienen ciertas actividades humanas. Entonces, de la Fundación nos encargamos un poco de eso. También hemos presentado un montón de amparos ambientales y bueno, por eso también les invito a seguirnos en las redes de Fundación Cauce, que es Cauce Ecológico, o nos pueden encontrar en nuestra página web también, cauceecológico.org, que ahí van a poder ver todo el laburo que hacemos. Somos muchos profesionales distintos, pero todos tenemos el mismo objetivo, que es acercar información y luchar y promover lo que es el derecho ambiental. Así que bueno, también contarles que desde esta, digamos, recorrido que he tenido dentro de lo ambiental y que obviamente nunca termina, pero que viene de hace muchos años, hoy puedo unir, digamos, lo que es mi profesión, mi formación en licenciada en nutrición, con la cuestión ambiental y por eso hoy les traigo un poco de esta temática para que podamos intercambiar y charlar sobre el tema. También contarles que formo parte de la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria de la WADER también que está acá en Paraná, así que también un poco transitando estos espacios donde continuamente estamos conociéndonos entre quienes estamos en esto y apoyándonos y haciendo actividades para poder lograr una soberanía alimentaria, como vamos a ver ahora. Ahí está. Contarles que desde la Fundación hicimos este documento que se llama Alimentación Sana y Segura y Soberana, que es lo que les voy a explicar hoy, que, bueno, ahí les dejé el QR y también lo pueden encontrar en una página, que es justamente dado, digamos, con respecto a el sistema de producción de alimentos, los últimos avances, las últimas investigaciones y las últimas estadísticas también, que son muy útiles. Hice una recopilación de esa información y a su vez una propuesta para poder trabajar y generar un cambio con respecto a nuestro sistema productivo. Así que en resumen, el documento se trata un poco de eso, pero les invito a que lo descarguen, lo lean, me pueden escribir, nos pueden escribir a la página de Cauce también, o desde el Instagram, seguir intercambiando, de eso no hay ningún problema, la idea es justamente que sea como un punto de partida para seguir aprendiendo sobre esta temática y también incursionando cada vez más, porque el documento dentro de todo es bastante, digamos, de información bastante entendible, no es que es algo recontracientífico, ni hay que tener experiencia y conocimiento en el tema para poder entenderlo, pero seguramente vamos a ir generando documentos y más material que va a ir entrando un poco más en profundidad con respecto a la temática, porque siempre se puede aprender un poquito más. Así que bueno, espero que les guste. Y ahora me gustaría que se presenten ustedes, que se animen a prender la cámara, el micrófono o a escribir en el chat si no pueden poner la cámara. Y me gustaría que me comenten cómo se llaman. También me gustaría que me digan cuál es su alimento, comida preferida. No necesariamente tiene que ser saludable, de eso no se hagan ningún problema. También me gustaría que me cuenten qué significado tiene la alimentación para ustedes y qué es lo que los trajo a este taller. Así que bueno, quiero que se imaginen que estamos si bien hoy nos trae la virtualidad, me gustaría que nos imaginemos en el parque o en algún lugar con mucho verde, mucha naturaleza en ronda, como en la imagen que puse ahí, obviamente con comida en el medio, porque es algo que nos une, no nos puede faltar, y imaginémonos en ese ambiente súper relajado, hermoso, conociéndonos. Así que bueno, les invito a ver quién se anima a comenzar a presentarse, sin miedo. No sean temerosos. Por lo menos en el chat, no hay problema si no pueden aparecer.
Bueno, rompo el hielo yo. Buenísimo. Hola, Bueno, ¿qué ahí tal? entra Buenas Cecilia. tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Se escucha re bien, sí, sí. ¿Se pausó ahí, puede ser? Alguien estaba hablando y yo no la estoy escuchando. ¿Nos escuchás? Ahí sí. Ahí sí. Bien, porque recién había querido hablar otro de los chicos que se Ah, había querido bien. presentar y creo nos interrumpimos y No hay drama. Silvio, si querés empezar vos y después que siga el otro grupo que estaba. bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Silvio Facundo Scayola. En realidad me trae a este taller la curiosidad de seguir aprendiendo y sumando conocimiento con respecto a lo que es la alimentación y sobre todo también la causa ambiental que también nos trae y en el cual coincidimos. Y bueno, yo hoy no estoy, en este caso, no estoy perteneciendo a ningún grupo ni ningún movimiento, pero bueno, desde mi aporte, y tengo una nena a la cual también trato de inculcarle cosas en conjunto con mi pareja. Así que bueno, es todo parte de seguir aprendiendo, viviendo un poco en armonía con el mismo planeta. Buenísimo. Muchas gracias, Silvio, por sumarte. ¿Y cuál es tu comida preferida? Bien, buena pregunta. Vos sabés que creo que últimamente he comido guisos de verduras y con lentejas me encanta. Buenísimo. Muy nutritivo aparte. Bárbaro. Olvídate que sí. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Que había visto ahí que había una camarita con varias personas. Puede ser que estén en un aula. Ahí veo Florencia Hola, ¿qué Hernández. tal? Buenas tardes. Sí, estamos en un aula, estamos en la licenciatura en nutrición, en Posadas Misiones. Yo la que está hablando soy Agustina Gamarra, mi comida preferida es la pizza con rúcula. Integral, exactamente. No sé si nos están viendo. Sí, sí, se ven, se ven. Perfecto. ¿Me pueden recordar cuáles eran las otras preguntas? Sí, tu comida preferida, ¿qué significa para vos la alimentación y qué te trajo este taller? Bien, bueno, a este taller nos trajo nuestra profesora Orlando Florencia, que está conectada desde otra compu. Y bueno, la alimentación significa, digamos, es una gran parte de la vida de todos, ¿no es cierto? Pero para mí cumple un papel muy importante, ¿no es cierto? Eh, Tanto desde lo cultural, desde lo social. Así que, digamos, es una de las, ¿cómo decirlo? Es el centro, digamos, ¿por qué no?, de nuestras vidas. Buenísimo, me encantó. Bueno, me alegra muchísimo que estén en clase, bueno, que sean estudiantes de nutrición también, me encanta que formen parte de este taller y que bueno, que sirva para multiplicar también, para cuando desde su espacio como estudiante, como licenciado en un futuro, seguir publicando, digamos, repitiendo este mensaje de la soberanía alimentaria, llevándolo a todos los espacios, generando talleres. Es enorme el trabajo que tenemos para hacer, pero es muy lindo también, así que me alegra un montón. Y bueno, a Flor la conocí hace poquito, me alegra mucho que se haya sumado. También enorme profesional, con mucho recorrido, así que muy contenta de que sus alumnos estén acá. Exacto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que se quiera presentar, que se anime a responder las preguntas? En el chat nos pusieron Cecilia Ramírez, dice que ella es estudiante de nutrición y que también le interesa el cuidado del ambiente y que su comida preferida es la pizza. Qué rico. La pizza no falla nunca. Bien, Adriana, ahí que levantó la mano. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana Rojas, los acompaño desde Colombia. Eh, Conocí el grupo y este tipo de iniciativas desde pues desde el país de ustedes por el grupo
por la capacitación del año pasado. Yo soy enfermera y siempre me ha interesado el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Y por eso mismo decidí el año pasado empezar a estudiar agronomía. Creo que la salud y el tema de agronomía se pueden combinar bien para aportar un poquito en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Me da miedo que llegue el día en que no tengamos que comer y seguramente no me va a tocar a mí ni a mi hijo, pero a alguien le va a tocar. A mí eso me da miedo. Me da miedo que nos quedemos sin zona verde, sin pasto, sin suelo donde cultivar. Entonces, pues bueno, digamos que estas iniciativas las aprecio mucho y trato de participar en la medida de lo posible. Alimento o comida preferida, pues, a ver, alimento o comida preferida. No tengo así como algo muy, de pronto las pastas me gustan, pero algo así muy como la pizza, por ejemplo, no. La alimentación definitivamente es vida, para mí es vida, es la posibilidad de muchas cosas. Trato de ser agradecida siempre con cada poquito, pues con cada plato de comida, porque lo tengo completo y sé de mucha gente que le toca elegir si desayuna, almuerza o cena, porque no puede más. Y eso es tremendamente duro. Y a este taller me trajo, bueno, ya les dije, pues porque el tema de seguridad alimentaria y nutricional me parece muy importante y me llama mucho la atención. Ojalá yo pueda aportar algo, trataré de estar, no sé si es solamente este taller o si van a haber varios, pero trataré de acompañarlos mientras pueda. Muchas Buenísimo. gracias. Muchas gracias, Adriana, por sumarte. Qué hermoso saber que desde otro lugar están acá también participando de este taller. Seguramente nos vas a poder traer alguna vivencia a medida que vayamos dando el taller que sea de Colombia para también interiorizarnos y conocer, intercambiar, que es algo hermoso. Y bueno, la verdad que coincido muchísimo con vos, por ahí un poco es el miedo, es algo muy común dentro de quienes estamos por ahí muy metidos en la cuestión ambientalista, porque bueno, la verdad que es un poco preocupante y sentimos a veces que hay otras personas que tienen, como que no despiertan, no ven toda la problemática que hay, y eso genera un poco de temor porque nos cuesta creer que realmente podamos hacer algo, pero la realidad es que se puede hacer un montón y que a veces, si bien el miedo es algo que nos paraliza un poco, también nos tiene que servir como ese motor y esa energía que nos impulse a que desde nuestro lugar podamos hacer todo lo posible para realmente crear un mundo diferente y un mundo tan bueno para nosotros como para quienes vienen, y eso es sumamente importante también. Por ahí tomar ese sentimiento como algo que te motive a seguir adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por esto y con respecto a lo que decís de por ahí que sí que hay personas que tienen que elegir en qué momento del día van a comer, eso también es algo que lo vamos a charlar un poco, así que lo dejo acá para que lo continuemos después. Muchas gracias. Gracias. Y sigue María, que levantó la mano. María, si querés prender el micrófono o la cámara, bienvenida. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Mi nombre es María Cecilia, soy también estudiante de nutrición de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, mi comida favorita también es la pizza, una de ellas. También me gusta mucho, que los dos son vegetarianas, así que la cocinar bastante y uno de mis platos favoritos son las hamburguesas vegetarianas con papas. Me gustan mucho las papas al horno. Trato de hacerlas seguidas a veces. Y bueno, lo que me trajo a este taller es justamente aprender sobre la alimentaria, porque veo que se está aplicando mucho y está bueno que los profesionales vamos acerca de este concepto que cada vez tiene mucho más. En este taller también me gustaría aprender más sobre el tema, sobre todo cómo se originan, y sobre todo también eso, cuáles son las causas que llevan a una soberanía alimentaria y las consecuencias que tienen. Bueno, eso. Pero vi que Bárbaro. estaba este taller y dije, bueno, me tengo que anotar porque me encantaría más aprender sobre el tema. Buenísimo, María, muchas gracias. Se escuchó un poquito bajito, pero pude escucharte un poco. La verdad que me alegra mucho también que
con respecto a que haya estudiantes de nutrición. Por ahí el otro día hablaba con colegas de que por ahí esta temática de la soberanía alimentaria no es algo que se dé en todas las universidades o en todas las facultades donde está la carrera de la licenciatura en nutrición. Entonces, por ahí también acercarnos y buscar este tipo de instancias, de talleres que son extra académicos, digamos que son fuera de la facultad, pero que son sumamente interesantes y enriquecedores en nuestra formación como nutricionistas y de cualquier, obviamente, profesión o ocupación que tengamos, pero justamente es un tema que por ahí no llega a todas las universidades y que por lo menos en lo personal lo aprendí un poco más atravesando otros espacios como las cátedras libres o los congresos y leyendo mucho, porque es algo que se aprende así, pero bueno, también me alegra que haya más estudiantes de nutrición, un gusto. ¿Alguien más que se anime a presentarse, que quiera contarnos cómo llegó acá? Bueno, si están temerosos, sigo entonces. Cualquier cosa, igualmente después seguiremos interviniendo y cualquier duda pueden escribir o hablarme por el micrófono, no hay problema. Así que continúo con el taller. Estaba en silencio. Para comenzar, quería hacer una breve introducción de cómo llegamos un poco o qué marco nos rodea con respecto a la alimentación. Nosotros como derecho fundamental tenemos el derecho a la vida, que es un derecho humano básico, y dentro del derecho a la vida se encuentra el de la alimentación adecuada, el poder acceder a alimentos que nos garanticen la supervivencia, digamos, en esta vida, en este paso por el planeta. Si bien la alimentación ha cambiado, digamos, desde qué punto se lo ha tomado, la alimentación antes era como algo meramente una cuestión más que, bueno, tiene que existir, tiene que suceder, es un derecho que tiene que cumplirse. Con el tiempo se fue como profundizando un poco el análisis del derecho a la alimentación y en un momento se entendió que era un derecho que no estaba siendo garantizado en todo el mundo y que había que ajustar un poco las estrategias o las medidas que tendrían que permitir el alcanzar realmente una alimentación adecuada en todas las personas en todo el mundo. ¿Qué sucede? En el 96 se celebra una cumbre mundial de alimentación en Roma, donde surge y se profundiza también un poco el concepto de seguridad alimentaria, que ya lo estuvieron nombrando un poco en la presentación. Digamos, nos exige, o le exige principalmente al Estado, que nos aseguren el acceso a alimentos, el acceso físico y económico a alimentos que nos nutran, que sea aceptable culturalmente, que nos asegure una vida, una subsistencia hoy, pero también hasta el último día de nuestra vida acá. También la seguridad alimentaria hace un poco a esto de que los alimentos tienen que ser inocuos, es decir, no tienen que generar ningún tipo de daño, nos tienen que realmente otorgar salud para poder hacer todas nuestras actividades diarias. Si bien ese concepto está muy, muy bueno, en el 96 en esta cumbre suceden dos cosas. Por un lado, surge un nuevo concepto que es el de la soberanía alimentaria, que tiene la característica de surgir a partir de movimientos sociales, principalmente de un movimiento que es muy grande, que es Vía Campesina, que es la organización que le dio como una primera definición a la soberanía alimentaria, y le definieron como ese derecho que tenemos todas las personas de poder decidir y definir nuestras propias políticas de producción de alimentos, de comercialización y de distribución. Es decir, nos pone como consumidores y como humanos en un rol totalmente protagónico en cómo se van a producir los alimentos y cómo van a llegar a nuestra mesa y cómo se va a gestionar todo ese camino, toda esa cadena productiva. Y la soberanía alimentaria lo que propone justamente es que esas políticas alimentarias, esas políticas de salud sean sostenibles y sustentables. Lo cual, si bien es un poco como que nos ponen en un rol mucho más fuerte que el de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, si bien es un derecho de poder nutrirnos, de poder acceder a alimentos, la soberanía alimentaria va un poquito más allá y dice, bueno, no solo tenemos que nutrirnos, sino que también tenemos que ser parte y protagónicos de decidir cómo queremos que se producen esos alimentos, cómo queremos que se comercialicen, en qué lugares y demás. Es un poquito más amplio. Por otro lado, en el 96 también surge otro fenómeno muy grande que se llama Revolución Verde. ¿Qué son
surge a partir de, más que nada, la industria, o la parte más del agronegocio, que lo que hace es empezar a introducir en esta forma de producir alimentos más tecnología. Como en ese momento, como también lo vamos a ver más adelante, sigue sucediendo ahora, en ese momento había mucha hambre en el mundo, mucha gente que no estaba pudiendo acceder a alimentos, no estaba pudiendo nutrirse, había grandes cifras de desnutrición. Lo que se hizo fue empezar a introducir tecnología para aumentar el rendimiento de los cultivos, a poder producir más cantidad de alimentos en el menor tiempo posible y utilizando los menores recursos posibles. ¿Qué sucede? Con la Revolución Verde llegan en estas tecnologías lo que son los organismos transgénicos. Y acá es donde les pregunto a ustedes qué es lo que conocen o a qué les suena, digamos, un organismo transgénico. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? No importa si no es, digamos, si no saben al 100% del concepto, sino que qué es lo que se les ocurre. Hola Glenda, Hola ¿cómo Seba, estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos y todos los demás que están. Por transgénico, yo entiendo algo que fue modificado genéticamente. Es lo primero que se me viene a la mente, así sin pensarlo mucho, algo que tuvo una modificación para un uso humano, o una conveniencia humana, por valores que el hombre determina. Ya sea más productividad, menos enfermedad en la planta, tolerancia a la sequía. Bárbaro, buenísimo, Seba. También en el chat nos dicen, Adriana nos dice modificado, Priscila nos dice antinatural. Bien, ¿alguien más? ¿Se le ocurre algún otro concepto, alguna idea? María Cecilia nos dice corporaciones multinacionales. Bien. Bueno, la verdad que todos los conceptos que tiraron, la verdad que se acercan mucho a lo que es el concepto de organismo transgénico. Bien, como dijo Seba, el organismo transgénico es aquel que en algún momento o en alguna parte de esa genética, de ese genoma, ha sufrido una modificación con el objetivo de obtener una característica diferente, una característica que sea útil para algo, digámoslo así en general. Los organismos transgénicos pueden ser microorganismos que se les modifica su genoma, pueden ser cultivos que se modifica su genoma o animales. Los organismos transgénicos en general forman parte, digamos, de nuestra vida, están en muchísimos lugares, más de lo que creemos, porque, por ejemplo, una vacuna es un organismo transgénico, un medicamento puede ser un organismo transgénico, y también tenemos los cultivos. Los principales, digamos, objetivos que tiene la transgénesis en general, en cuanto a alimentos, es dar alimentos con características mejores, por ahí se dice más nutritivos o más sanos, por ejemplo, hacer un maní hipoalergénico. Eso puede ser una modificación que se haga para obtener un beneficio, digamos. Por otro lado, también en algún cultivo para ser resistente a determinado producto y demás, que ahora ya vamos a ver un poquito más. Y también puede haber una modificación de microorganismos, de moléculas que tengan una utilidad concreta, por ejemplo, como les dije hoy, para generar vacunas, ¿sí? Los organismos transgénicos están en muchas partes, pero en este taller en particular vamos a hablar de lo que son los cultivos transgénicos, que es lo que nos trae con respecto a los alimentos, lo que nos trae acá. A ver qué función, digamos, o con qué uso se le da a estos cultivos transgénicos. En el 96, ¿se acuerdan? En el mismo año que entró la revolución industrial a nivel mundial, en Argentina lo que sucedió fue que se aprobó el primer cultivo transgénico, que fue la soja tolerante al glifosato. La soja es un alimento muy noble, que tiene digamos, una muy buena calidad proteica, y lo que se le hizo fue modificar su genoma para que sea resistente al glifosato, que es un producto químico que se usa, digamos, un herbicida que se aplica en la soja con el objetivo de destruir las malezas que crecen alrededor de la soja, pero que la soja quede totalmente intacta y que así se pueda asegurar su crecimiento y generar un mayor rendimiento
de todas esas hectáreas, digamos, que se cultiva, intentar de sacar el mayor provecho posible. Como se ve ahí en la imagen, que está súper gráfico, si uno compara una soja, digamos, no transgénica y la transgénica, si nosotros le tiramos el Roundup, que es justamente el glifosato comercial de Monsanto que salió en ese momento, digamos, la que no tiene la modificación en el genoma puede llegar a morir o a perderse por las malezas y demás que crecen a su alrededor. En cambio, la soja que es transgénica sobrevive sin ningún problema y el Roundup, digamos, no le hace nada a ella, pero sí a las malezas que crecen alrededor. Esa es como la función principal o el primer cultivo que tuvimos acá en Argentina. Desde ese momento se le dio entrada muy fácil a un montón de cultivos transgénicos más. Digamos, la transgénesis empezó a crecer y a probarse en otros tipos de cultivos, no solo en la soja, y es algo que se aprueba muy rápidamente, podríamos decir, en Argentina. Así como sabemos que hay un montón de procesos, digamos, judiciales que demoran un montón de años y demás, aprobar una semilla transgénica o un cultivo transgénico es algo que acá no lleva tanto tiempo. Que eso, bueno, tiene que ver mucho con intereses económicos y productivos también. ¿Qué pasa? Digamos, los cultivos transgénicos tienen esto, vos tenés la semilla que ha sido modificada por ingeniería genética o la biotecnología, que son quienes se encargan, digamos, de toda esta modificación, y siempre viene de la mano de un producto químico que se le dice el paquete tecnológico, que es el que va a ser aplicado para cumplir una función determinada. A veces no es un herbicida como el glifosato, pero puede ser un insecticida o puede ser otro tipo de producto con una función concreta. Hasta el momento en Argentina tenemos 65 cultivos transgénicos autorizados, entre ellos está el maíz, bueno, la soja como les comenté hoy, el algodón, la alfalfa, el cártamo, la papa, y uno de los últimos cultivos, digamos, que hasta el momento no era transgénico, pero que a partir de ahora lo va a hacer, es el trigo, que es un cereal que tenemos y que consumimos enormemente, que es parte de nuestra cultura y que está en muchísimos, muchísimos alimentos. Por otro lado, Argentina, también un dato interesante, toda esta información la saqué de la página Argenbio, que justamente, si ustedes entran, habla casi única y exclusivamente de cultivos transgénicos, de ahí pueden encontrar todo esto que yo les estoy comentando. En esa página lo que se comenta es que de las 24 millones de hectáreas que hay a nivel mundial, que están, digamos, formadas o tienen, digamos, cultivos transgénicos, en Argentina, digamos, Argentina representa un 12 o un 13% de esos millones de hectáreas transgénicas, y que esto nos posiciona como tercer país productor de cultivos genéticamente modificados después de Estados Unidos y Brasil, que es una cifra bastante alarmante. Por otro lado, bueno, acá les dejo, en Argenbio van a poder encontrar la lista de los 65 cultivos transgénicos que han sido aprobados, con su año, todo. A veces un mismo cultivo tiene diferentes modificaciones genéticas, entonces a veces es el maíz que es resistente a tal sustancia, también el maíz que es resistente a determinado microorganismo, o sea, ahí van a ver que hay distintas variantes de un mismo alimento, de un mismo cultivo. Eso se va estudiando y aprobando y así cada vez, digamos, son más los cultivos transgénicos que tenemos en el país. Acá se puede ver, esto también se cuenta en la página de Argenbio, cómo año a año crece la cantidad de cultivos transgénicos que tenemos. El 100% de la soja que tenemos acá y del algodón es transgénico, y el 96% del maíz también es transgénico. Es una enorme, enorme cantidad, bastante interesante para tener en cuenta, porque también lo que tenemos que empezar a prestar atención es en cuántos alimentos que tenemos en el mercado tenemos soja como ingrediente o tenemos maíz. Si nos ponemos a ver, puede contener soja, casi todos te diría, el trigo también, que en cualquier momento vamos a empezar a tener en los alimentos, el maíz, si bien es algo que uno dice, no, pero no aparece tanto en los ingredientes, ojo, presten atención que tenemos jarabe de maíz de alta fructosa, que es un edulcorante, se utiliza muchísimo en la industria para abaratar costos. El jarabe de maíz de alta fructosa es justamente un derivado del maíz transgénico que se agrega a muchísimos ultraprocesados dulces, más que nada, y que si nos ponemos a mirar lo encontramos un montón.
También con respecto a la soja, no solo vamos a ver la soja como tal, sino que hay derivados de la soja, como la lecitina de soja, que también es un ingrediente que se utiliza mucho en los alimentos, principalmente los ultraprocesados. Así que les invito también a leer rótulas, a leer ingredientes y ver con qué frecuencia aparecen estos alimentos de una u otra manera en nuestra alimentación casi habitual, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas consumen ultraprocesados, entonces es parte de nuestra vida. Por otro lado, como les decía yo, las semillas, estas semillas siempre tienen la dependencia de que si es resistente a algún determinado químico, como era la soja y el glifosato, tienen que usarse las dos juntas. ¿Qué pasa? Estos químicos van generando una resistencia en el microorganismo o en la maleza o en lo que sea que se hizo, digamos. Por ejemplo, si yo hago una soja resistente a el glifosato, y el glifosato yo lo voy, digamos, espolvoreando, tirando, digamos, por las malezas tarde o temprano se hacen resistentes a esa dosis de glifosato y cada vez se necesita más. Es una resistencia como todo todo organismo vivo que se adapta, siempre tenemos ese poder de adaptación, se adapta a esa cantidad y la próxima vez que se aplique vamos a necesitar más de ese químico y aplicar y cada vez es mayor. Además de esta resistencia que se produce, como vimos, así como fue aumentando la cantidad de cultivos transgénicos que se fueron cultivando en Argentina y las hectáreas, digamos, vamos a poder ver que en el 2015 la cantidad de agrotóxicos que se aplicaban, o de agroquímicos, como quieran llamarlo, era de 9,7 litros por kilo por persona. Ya en el 2018 era 11,9. Entonces vamos viendo cómo año a año necesitamos más cantidad de litros de agrotóxicos aplicados sobre estos cultivos para obtener los mismos resultados. Entonces, eso también es alarmante, porque uno piensa, hasta qué punto vamos a llegar o cuántos litros vamos a terminar aplicando de estos químicos para poder obtener el rendimiento que se busca a nivel industrial o agronómico. Esta información la elaboró Naturaleza Derecho, que es una organización muy grande también en Argentina, que está llevada adelante principalmente por abogados, y hacen investigaciones e informes constantemente, así que es una información muy confiable también. Por otro lado, si nos venimos a lo que es la provincia de Entre Ríos, hace no mucho salió un estudio, un informe, que se había hecho tanto en Entre Ríos como en Santa Fe. Y lo que se hizo fue evaluar el impacto ambiental que tienen justamente estos agrotóxicos, agroquímicos o fitosanitarios, como se le dice más formalmente. Y lo que se encontró es que Entre Ríos es la provincia, digamos, que tiene el mayor impacto ambiental por aplicación de estos químicos, lo cual es bastante alarmante también para tener en cuenta, y después lo vamos a poder correlacionar con otra información que salió hace unos años atrás, que es esta. Una cosa es el impacto ambiental que tiene, digamos, estos cultivos transgénicos, el uso de los agroquímicos. Y otra cosa también es el impacto que tiene en la salud de las personas. Por un lado, tenemos el impacto directo que tiene su aplicación digamos, en campos donde hay personas aledañas que viven ahí, o que las escuelas rurales, digamos, donde hay chicos constantemente, digamos, durante todo el día, y las docentes que trabajan ahí, o los docentes, que están expuestos constantemente a esta aplicación de agrotóxicos. ¿Por qué? Porque el agrotóxico, así como se aplica ya sea a través de la zona terrestre, que es con una mochilita y una manguerita que se aplica directamente sobre los cultivos, también se puede aplicar de forma aérea con lo que se llaman los mosquitos o las avionetas que pulverizan, digamos, los cultivos. Pero, como todo, digamos, líquido, sustancia que se aplica, tampoco es que se aplica y cae ahí directamente de forma lineal, sino que tiene lo que se llama la deriva, que es cuando esas moléculas viajan varios kilómetros, como 400 kilómetros puede viajar una molécula de alguna sustancia de estas. Entonces, no solo queda aplicado sobre la hectárea o el campo objetivo, sino que también se distribuye en las zonas cercanas. Esto tiene un impacto en las personas que constantemente están expuestas o están en contacto con estos líquidos. Entonces, se producen enfermedades, y entre ellas, hace unos años salió una noticia que la verdad fue sumamente alarmante, que
comentaba que de los niños que están en el Hospital Garrahan, el 55% eran de Entre Ríos y presentaban algún tipo de cáncer o malformación. Y justo coincide que son niños que viven en zonas más rurales y están en exposición constante, digamos, con estas sustancias químicas. Entonces, eso nos habla de algo muy alarmante, que es que todavía yo la verdad no puedo creer que no se haga nada al respecto, o que, digamos, lo que es la zona más de los productores o la parte más de las empresas y del Estado no hacen un oído sordo total a todos estos datos que lo que sucede es, como no hay un estudio científico que te diga, este nene que tiene tal problema, una leucemia o una malformación, se debe a la aplicación de agrotóxicos. No hay un estudio sobre eso, porque, digamos, es muy difícil o es algo que, una investigación que tendría que llevar mucho tiempo y un seguimiento muy grande que todavía no se han podido hacer. Sin embargo, hay cuestiones que son directamente proporcionales. No es casualidad que justo la provincia que tiene más aplicación de agrotóxicos y mayor impacto de fitosanitarios sea la misma que tiene mayor cantidad de chicos hospitalizados por cáncer o malformaciones congénitas. O sea, hay cosas que son muy evidentes más allá de lo que se pueda demostrar en una investigación. Sin embargo, las empresas y el Estado se siguen lavando las manos diciendo que no hay investigaciones suficientes, que no hay pruebas y demás, y siempre se quedan con eso. Por otro lado, también hay una parte de estos cultivos que se utilizan para hacer productos alimenticios que generalmente son ultraprocesados y, como lo llamaría Miriam Gorban, que es una licenciada en nutrición referente de la soberanía alimentaria, ella dice que son mercancías. Los alimentos ultraprocesados son mercancías del agronegocio y son el resultado final de la producción de estos alimentos, de estos alimentos transgénicos, como les decía hoy, están presentes, por ejemplo, como el jarabe de alta fructosa, en casi todos nuestros productos, principalmente los que son dulces. También, Miriam, a estos ultraprocesados, estos paquetes, digamos, coloridos que podemos encontrar en el súper, le llama OVNIs, que son objetos comestibles no identificados. La verdad que es un nombre que está muy bueno. La verdad que Miriam con estas cosas es genial, pero es muy real porque, bueno, en vez de, si bien hay una parte de estos cultivos que se comercializan en verdulerías, hay otra parte que se utiliza para producir alimentos que tienen poco valor nutricional, que se venden en enormes cantidades en el supermercado y que tienen además todo un packaging colorido, divertido, estudiado por el neuromarketing, que saben dónde ubicar cada letra, cada palabra, la publicidad que tiene. Todo eso nos hace caer en consumir estos alimentos de forma diaria. Si nosotros nos ponemos a pensar, yo hace poco decía, ¿por qué no hay publicidad de frutas y verduras en la tele, digamos? O sea, ¿por qué lo único que se publicita son ultraprocesados? Si al fin y al cabo no tienen valor nutricional, no los necesitamos para vivir, sí, para compartir buenos momentos y demás, con consumos ocasionales, pero no es algo que debería ser publicitado en todos lados, como sucede, digamos, cada vez que prendemos la tele o que estamos en la compu o en el celular. No debería tener la publicidad que tiene. Sin embargo, es muy importante tener presente que son el resultado final de esta cadena productiva y de esta forma de producir hoy, que es con agrotóxicos principalmente y con cultivos transgénicos. Por otro lado, también les quería traer información de este informe, también elaborado desde Naturaleza y Derecho, que se llama el plato fumigado. El plato fumigado lo que hicieron fue analizar alimentos que son del SENASA y evaluar la presencia de agrotóxicos en los mismos. Yo acá les traigo un ranking de los 10 alimentos más contaminados con agrotóxicos, y después ustedes me contarán, digamos, si estos alimentos lo tienen de consumo diario, los consumen de vez en cuando, charlaremos un poco sobre esto. Primero, en el punto número 1, el top 1, vamos a decirle, de alimentos contaminados, tenemos la naranja, que tiene 34 agrotóxicos, de los cuales 71 están autorizados y 29 no. Dato no menor, digamos, esto quiere decir que encima de que hay químicos autorizados para producir alimentos, se están utilizando otros que no están autorizados,
se ve que eso lleva también a mostrar un poco que una falta de control o de monitoreo, digamos, en las aplicaciones. Y otro dato mucho más interesante e importante tener en cuenta es que estos agrotóxicos en la naranja, el 62% son cancerígenos. Por otro lado, sigue la frutilla, ahora venimos con la temporada de la frutilla, nos va a traumar un poco estos datos, pero es importante tenerlos presentes. La frutilla tiene 30 agrotóxicos igual que la manzana, y en la frutilla tenemos 47 agrotóxicos no autorizados, o sea, casi la mitad, y el 53% sí están autorizados. Por otro lado, el 43% son cancerígenos. Y con la manzana tenemos 83% de los agrotóxicos autorizados y 17% que no, y de los cuales la mitad son cancerígenos. Y así podemos seguir. Tenemos el perejil, acelga, acá tenemos repollo, el limón, hasta el último, el top 10, la mandarina. Pero bueno, tenemos unas cantidades de frutas y verduras que indefectiblemente tienen presencia de estas sustancias químicas, y lo peor aún es que de esas sustancias se saben que son cancerígenas. Se sabe que entran al interior de ese cultivo, en ese momento cuando se aplica, y llega al producto final, que es el fruto o el resultado, digamos, de esa producción, y eso lo llevamos todos los días a nuestra mesa. Y con esto les quiero preguntar, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Sabían? ¿Estaban al tanto? ¿Qué les genera, digamos, toda esta información? ¿Son alimentos que consumen habitualmente? Los escucho y los leo también. Silvio, que me preguntaste eso a nivel provincial o nacional, no me acuerdo, no llegué a ver de qué parte del Power. Si querés aclarármelo. Me refería a que esta estadística en cuanto a los porcentajes solo equivale a la provincia de Entre Ríos, o es a nivel, Esto, nacional. los alimentos que están acá en el informe, Sí. estos son a nivel nacional, digamos. SENASA es digamos, el ente regulador bromatológico que tenemos en todo el país. Y son alimentos que, digamos, habían analizado ellos, que tenían ellos, y Naturaleza de Derecho hizo como una investigación más profunda, pero son alimentos que se comercializan en todo el país. Coméntenme qué les parece. No sé si ya conocían estos datos o era la primera vez que los escuchan. María Cecilia dice, ¿cómo es que se permite que se usen agrotóxicos no autorizados? Es un montón, datos que no se esperan, la verdad. La otra Cecilia, ya tenemos dos Cecilias, qué bueno, ¿cómo hacemos entonces para recomendar frutas y verduras? Qué buena pregunta, Cecilia, ya lo vamos a charlar. Muy buena esa pregunta. Sí, la presencia de agrotóxicos no autorizados es terrible. Terrible porque si no está autorizado, significa dos cosas. O que no se conoce y se está aplicando algo que no se conoce, o se conoce y se sabe que es mucho más perjudicial de los que ya son autorizados. O sea, muy grave. ¿Es por el poder que tiene la agroindustria? Buena pregunta. Sí, la realidad es que sí, digamos. La agroindustria en general, digamos, es el Ministerio de Producción del Estado, que trabaja obviamente con multinacionales que son las que se encargan de producir los alimentos. Hay una relación totalmente directa entre el Estado y las empresas que se encargan de producir y de comercializar, de exportar también, pero esto está totalmente demostrado. Además, estos datos, o los datos de los cultivos transgénicos, no es que el Estado oculta esta información. La información que yo saqué de hace cuánto tenemos cultivos transgénicos, información de lo que sea que busquen de transgénico, lo van a encontrar en esa página, porque en ningún momento el Estado reconoce todo esto. O sea, no hay un reconocimiento o una preocupación. Simplemente con el objetivo, desde que tenemos la Revolución Verde, que es producir en cantidad y que sea el mayor rendimiento posible en el menor tiempo posible, el objetivo es ese.
es ese, producir mucho, obviamente exportar, que Argentina es un país que se caracteriza, digamos, por, antes se le decía granero del mundo, ahora no es tan así, pero digamos, exportamos muchísimos alimentos, tenemos una gran diversidad de recursos naturales a lo largo y ancho del país, entonces eso nos permite producir en diversidad y hacernos un país muy rico en ese sentido. Entonces es muy fuerte la producción de alimentos acá. Tiene un poder muy grande y como vemos en la tele, seguramente escuchan en cuánto cotiza la soja, que sale todos los días de Leiva Hermanos, por lo menos acá en Paraná se ve eso. Es como la única preocupación es a qué costo se venden los alimentos, cuánto se exporta, eh, y generar, digamos, producción y producción y producción. Después, el impacto que eso tiene, de eso el Estado no se hace responsable en ningún momento, o de última, como ha pasado muchísimas veces, cuando los organismos, las organizaciones o los movimientos sociales hacen algún tipo de queja con respecto a las fumigaciones en horarios que no son, mientras, por ejemplo, están funcionando las escuelas rurales, mientras los docentes están dando clase, todo ese tipo de cuestiones pasan totalmente inadvertidas porque en medios masivos de comunicación no salen, y además siempre todo se termina cerrando en no hay evidencia suficiente, no es un tema de interés, digamos, no es algo que el Estado vaya a reconocer. María Macarena dice, es increíble, si bien uno tiene conocimientos de su existencia, ver los porcentajes que genera muchísimo impacto. Tal cual. Tal cual porque creo que, o por lo menos yo he escuchado mucho el discurso por ahí de la población general que por ahí no está metido tanto en el tema, es que sí saben que están como contaminados o que hay algo de agrotóxicos en los alimentos. Y hasta ahí llega la información. No solo que le cuesta profundizar en conocer un poco más, sino que además es eso, pero no saben qué impacto tiene, cómo afecta a las personas que viven en el campo, eh, que todos los días comemos este tipo de alimentos, todo eso no, como que no hay un reconocimiento tampoco. Silvio, ¿querías decir algo? Perdón, estaba con el audio prendido. No, lo que estaba queriendo decirte es que hay países que justamente no permiten el ingreso de esta clase de alimentos con estos valores. Sí, tal cual. Por ejemplo, una vez me acuerdo hace unos años, si no mal recuerdo, creo que era China, que tienen los países que nos, digamos, que importan alimentos nuestros, a quienes les exportamos, tienen o son mucho más estrictos y rigurosos con la cantidad de sustancias o de químicos, en este caso, que pueden tener los alimentos. Entonces, nos ha pasado como país que nos han rechazado alimentos porque no cumple con los criterios o los requisitos de otros países. También otra cuestión que nos pasa es que nosotros tenemos agrotóxicos autorizados que en otros países están prohibidos, y por algo están prohibidos. Pero como Argentina decía todo, se han autorizado un montón de químicos que en otros países ya no se aplican. Entonces, eso también es un dato importante para tener en cuenta. Así que bueno, siguiendo con esto, después de estos, creo que el resto quedó como impactado y me hizo comentario al respecto porque estamos un poco procesando todo esto que es difícil de entender. Pero sí, como decía María Macarena, es impactante ver los porcentajes porque son porcentajes importantes. Y con respecto a esto también que dice mucho el Estado y las empresas, con respecto a que no hay investigaciones, acá les traigo un libro, un PDF, lo van a poder encontrar en internet, cualquier cosa no, me pueden escribir a mí o a Cauce, que es, lo escribió también Naturaleza Derecho, que es una recopilación de más de 1000 investigaciones científicas sobre el estudio únicamente del glifosato, que es uno de los tantos agrotóxicos que se aplican, el impacto que tiene el glifosato en la salud de las personas, el ambiente y la biodiversidad. Más de 1000 investigaciones. Y lo que se encontró, en resumidas cuentas, es que estas investigaciones nos demuestran que la aplicación de estos agroquímicos se relaciona directamente con el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, que hay un aumento de la morbimortalidad, es decir,
tanto de enfermarse como de fallecer por cáncer, leucemias, malformaciones, que era un poco lo que veíamos con los chicos del Garraham, disfunciones tiroideas y hormonales, y esto también para tener presente, yo por lo menos que trabajo en el consultorio también, hay una enorme cantidad de personas que tienen hipotiroidismo principalmente, o hipertiroidismo, y bueno, no es casualidad, digamos, que cada vez haya más y más y más personas con estas alteraciones, digamos, fisiológicas. También puede generar abortos o infertilidad, principalmente en las personas que están ahí en contacto con estos cultivos que viven en los campos. Celiaquía, ojo con esto, que también ha crecido muchísimo y a veces decimos, ¿por qué será que hay tanta gente con celiaquía? ¿Por qué será que hay tanta gente con alergias, con intolerancias? Bueno, repensemos cómo se producen los alimentos y por ahí eso nos da la respuesta. También enfermedades agudas respiratorias, las dermatológicas, neurológicas y demás. María Cecilia pregunta, ¿y el Estado no puede poner freno ante esta situación? ¿No hay manera de que intervenga? Pasa que el Estado es el que aprueba todo esto. Y es el que, digamos, hay entidades nacionales que se encargan de autorizar las semillas, de aprobar la aplicación de agrotóxicos, de poner la reglamentación de a cuántos metros se pueden aplicar. Por ejemplo, acá en Entre Ríos hace unos años estuvimos en una gran lucha con ACMER, que es, digamos, el gremio de docentes de Entre Ríos, y organizaciones, digamos, ambientalistas, luchando por evitar que, bueno, nuestro gobernador, que es Bordet, que también está ahora, evitar en la medida de lo posible que se reduzcan la distancia de las fumigaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, por reglamentación tienen que ser 3 metros aéreo, si no me equivoco, y 1 metro si hacemos aplicación terrestre de estos agrotóxicos. Y lo que querían desde el gobierno provincial era reducir aún más esa distancia y que se aplique desde más cerca. Cuanto desde más cerca se aplica, mayor es la concentración de agrotóxicos que va a tener ese cultivo y también el impacto que tienen las personas que viven ahí. Entonces, no solo que no están, digamos, dispuestos a frenar la situación porque no lo van a hacer, sino que además siempre están dando como un paso más adelante como para que sea mayor el rendimiento, que si los cultivos pueden llegar hasta al lado de la ruta, mejor. Entonces aprovechamos toda la tierra disponible para producir y producir y producir. Producir y vender, exportar y generar, digamos, ingresos al país. Eso es como el objetivo. Entonces, frenar la situación no está en sus planes, definitivamente, y siempre viene, claro, siempre persiguiendo fines de lucro, obviamente. Como dice Miriam Gorban, el alimento lo ven como una mercancía, no como lo que es el alimento en sí mismo. Entonces, si vos lo ves como una mercancía, obviamente que lo único que vas a querer es producir y vender. Después vamos a ver qué otras cuestiones entran en juego. Así que bueno, también un poco con relación a esto, les quería traer esta imagen de Fabián Tomasi, que él era una persona que trabajaba para una empresa, él vivía en Basavilbaso, acá en Entre Ríos, uno de los pueblos más fumigados que tenemos en la provincia. Fabián fue uno de los, por ahí vivió esta revolución verde más cerca que nunca, porque él trabajaba para una empresa, y le dijeron de un día para otro, bueno, tenés que empezar a aplicar glifosato en el campo. En ese momento no había mucho conocimiento porque eran los inicios, entonces no tenía ropa, digamos, acorde, no se sabía bien cuánto se tenía que aplicar, las dosis, no se conocía mucho. Él desarrolló con el tiempo lo que se diagnosticó como una polineuropatía tóxica metabólica severa y una atrofia muscular generalizada que lo llevó a tener ese cuerpo que es como que no tiene masa muscular. Entonces, ¿qué pasó? Él hace unos años falleció. Fabián decía que, bueno, esto es una muestra fotográfica de Pablo Piavano que se llama El costo humano de los agrotóxicos, la pueden buscar en Google, la van a encontrar. Hay imágenes súper fuertes. Yo lo traigo a Fabián porque él es un símbolo de lucha para la provincia de Entre Ríos, porque llevaba el sistema productivo en su piel, ni más ni menos, hizo todo lo posible para, para generar un cambio, para contar lo que se vivía, de estar ahí. Él decía que después de laburar, de sus horas de jornada, de estar en contacto con estos químicos, con esa misma ropa iba y abrazaba a su familia, iba a su casa, dejaba esa ropa ahí, cuando en realidad hoy
se sabe que está totalmente con químicos, que eso es peligroso, digamos, no es para dejar en cualquier lado tirado, ni andar abrazando a nadie con todos esos químicos arriba, ¿no? Entonces, bueno, Fabián lamentablemente obviamente falleció de esto, hubiese vivido muchos más años si no hubiese tenido esta enfermedad. Y bueno, creo que esto es la cara más fuerte que tiene este sistema productivo. Como bien preguntaban en el chat, ¿cómo puede ser que nadie frene esta situación? Quienes estamos en esto, que venimos en esto hace muchos años, consideramos que hay pruebas suficientes para que se revierta o se cambie la forma en que se producen los alimentos y que se tenga una mirada mucho más completa y que no sea solo únicamente ver la producción y el rendimiento, sino ver mucho más allá. Dice Silvio, bueno Silvio, me alegra que te hayas sumado, no hay ningún problema, esto va a quedar grabado en YouTube después, así que seguramente después les mandaremos un mail con el link, así que muchas gracias por participar y gracias por estar desde Río Negro. Bueno, y continuando con esto, les quería comentar que en la página de Argenbio hay un sector que dice, adivina cuántas personas tuvieron problemas de salud por comer transgénicos, 0. Y acá está esa pregunta de el Estado, ¿cuándo va a frenar esta situación? El Estado no reconoce esta situación, así que no va a frenar nada que no reconozca, como les decía hoy. ¿Cómo vienen hasta acá? Es información muy nueva. Bien, bien, dice María Cecilia. Glenn, yo por ejemplo soy de la carrera de Ingeniería Ambiental y creo que vos la tuviste, Glenn, a la materia toxicología, Sí. y a Fernanda, no sé si creo que también la tuviste como profesora. No me acuerdo. Bueno, ella creo que daba en tu facu también, y me parece muy interesante porque ella lo que nos hacía reflexionar, o sea, sacar el índice, todo, que claramente vos no vas a ver una consecuencia inmediata, y a largo plazo es el problema, y creo que por eso también no hay una reflexión consciente, salvo como el productor, como en este caso lo que pasó, lo que mostraste recién, que ahí está la diferencia para mí, si se ve o no, si es tóxico o no, o la consecuencia si ya se llegó a grandes, y tampoco esto de los estudios, digamos, cuando son grandes las consecuencias, porque no se hace un estudio seguido, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Pasa que es muy, si uno se pone a pensar, es muy difícil hacer un estudio, por ejemplo, de niños que asisten a escuelas rurales, puede ser un público, una muestra objetivo de una investigación, pero tenés que hacer un seguimiento muy grande, ver en qué momentos están expuestos, a cuántos, digamos, litros por año están expuestos esos chicos, cómo eso entra al organismo y genera alteraciones fisiológicas, porque también es una realidad que la mayoría de los estudios que se hacen hoy todavía es en animales, algunos, digamos, hacer estudios en humanos es muy difícil, por más que veamos las consecuencias y las veamos así o haya estadísticas, es más difícil obviamente, entonces lo que más se estudia es en animales y no se puede extrapolar al 100% con que eso no suceda a nosotros, pero por suerte también hay muchísimos investigadores ahí en la cátedra de toxicología. Está Rafael Lakmanovich y su equipo de investigación, que son de CONICET, y ellos vienen estudiando esto, especialmente en reptiles. Pero información y recursos, si quisiéramos hacer las investigaciones que deberíamos hacer, seguramente podríamos hacerlas. No se hacen porque nos conviene y porque hay muchos intereses de por medio. Pero sí, desde el lado de la industria y del Estado, con esos datos o esa información o ese tipo de índices, como vos comentas, Lara, dicen, bueno, acá no hay forma de demostrarlo, hasta ahí llegó, digamos, no van a seguir profundizando o indagando. ¿Qué pasa? Porque no les conviene. Y bueno, también viendo un poco si el objetivo de la revolución verde que comentábamos, la introducción de estas tecnologías era producir en el mundo, preguntémonos hoy, después ya más de, serían 25 años, 26, si este objetivo realmente se cumplió, si la incorporación de estas tecnologías realmente ha tenido una consecuencia positiva o ha logrado esos objetivos. La situación es la siguiente. Hay hoy
frase que me gustó mucho, que la hicieron unas autoras de un libro que después les voy a comentar, que lo hizo la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria acá de Wader, que ellas decían, vivimos una gran contradicción histórica, se producen más alimentos que nunca, y nunca antes tantas personas estuvieran privadas de este derecho humano, que es de lo que hablábamos al principio. ¿Qué significa esto? El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que los incrementos que hemos tenido del hambre, además del COVID que se atravesó también, pero ya de antes del COVID veníamos con cifras muy grandes de hambre y de malnutrición, es decir, desnutrición, obesidad y otras patologías, dice la ONU que esto se debe principalmente a los conflictos que se han generado entre los seres humanos, el cambio climático y las dificultades económicas que vivimos a nivel mundial. Una suma de esos tres factores nos llevan a hoy tener hambre. Entonces, por un lado, claramente, esta forma de producir alimentos no está alcanzando, digamos, ese objetivo de hambre cero, porque hay mucha dificultad para acceder a alimentos. En el 2021, las cifras nos decían que había más de 811 millones de personas padeciendo hambre, es decir, que 1 de cada 10 personas no tiene para comer, cual es una cifra totalmente alarmante, y que no se debe a que no hay alimentos en cantidad, porque se produce en cantidad, pero ¿qué pasa después? Esos alimentos se vuelven inaccesibles para ciertas personas. Entonces, ¿de qué nos sirve producir tanto y encima con todas las consecuencias que tiene, ambientales y sanitarias, si además tampoco no todas las personas van a poder acceder? O sea, se podría decir que el sistema productivo dice, yo produzco en cantidad, aumento el rendimiento, produzco un montón, y si nos centramos en las cifras de cuánto se produce, capaz que producimos mucho más de lo que necesitamos, pero si después no van a acceder todas las personas, no tiene ningún sentido. Y también si nos metemos en la parte económica, quienes deciden los precios de los alimentos, al fin y al cabo no es el Estado, sino que son las multinacionales, las mismas que producen alimentos. Entonces, ellos están decidiendo quiénes sí acceden y quiénes no. Eso también es otro factor a tener en cuenta. Entonces, este objetivo de hambre cero que tenemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 es cada día más inalcanzable. Y el sistema productivo se contradice, porque produce, pero tampoco llega a todos. Entonces, tampoco tiene sentido, digamos, tanta ambición, si al fin y al cabo lo único que me interesa es venderle o exportarle al país que más recursos económicos tiene para comprarte, o digamos, ese es el fin en realidad. Solo llegar a quienes sí tienen el poder para pagar. Sí, Cecilia, hacé la pregunta, no hay problema. No sé si la querés hacer por chat o por micrófono. ¿Por qué mencionás que las empresas son las que ponen los precios de los alimentos? Es así. Hay una imagen que no la puse acá, pero a nivel mundial son 10 más o menos las empresas que manejan toda la industria alimentaria a nivel mundial. Las más conocidas son Coca-Cola, Pepsi, Kellogg's, está también, bueno, Unilever, no me acuerdo otras, pero bueno, hay varias conocidas, son 10, y ellos a nivel mundial, imaginemos este mapa, están todas esas empresas, y esas empresas tienen subempresas, submarcas distribuidas a lo largo de todo el mundo. Si nosotros nos fijamos también en los paquetes de los alimentos, hay muchas empresas que acá, no sé, por decirte, Lay's, de las papas fritas, pertenece a PepsiCo, por decirte. Todas las submarcas que tenemos pertenecen a una empresa mucho más grande. Son las que están a nivel mundial, y después cada producto se adapta a cada país y se comercializan en los supermercados. Como son pocas las empresas que al fin y al cabo manejan la industria alimentaria, que son 10 aproximadamente a nivel mundial, como les dije hoy, son ellos quienes definen los precios, porque hay un monopolio de la industria alimentaria, y cuando hay pocas empresas, ellos toman las decisiones, pero muy por encima del Estado, muy por encima del Estado, se encargan de definir los precios, porque hay una competencia entre esas empresas. Entonces, entre ellas mismas se pelean para definir el precio de los alimentos. Cuando uno decide el precio de algo, te está al fin y al cabo decidiendo quién sí accede y quiénes no acceden a esos alimentos. Pero bueno, es un tema
espero que te haya respondido. Es un tema que da para hablar un montón y que se mete más con la parte también económica de la producción de alimentos, que claro, es totalmente complejo, lo podemos seguir charlando igual, no hay ningún inconveniente. Yo, desde Cauce vamos a seguir aparte elaborando material, así que esto tenemos tela para cortar, pero es algo también a tener en cuenta, ¿sí? La parte económica es un factor fundamental que decide hoy quién se alimenta o quién se nutre. Entonces, teniendo en cuenta que el derecho a la alimentación adecuada o a la seguridad alimentaria no se está cumpliendo, también surge esta cuestión de, como decía la ONU, una mezcla entre lo que hace el humano, entre el cambio climático y las cuestiones económicas. Y acá quería traerles un concepto que conocí este año, que me estalló la cabeza, que dice que si bien nosotros tuvimos la pandemia del COVID y la verdad que fue totalmente inesperado, generó un montón de consecuencias, desde muertes hasta problemas y dificultades económicas, hay otras pandemias que existen hace mucho tiempo, pero que lamentablemente no se ha hecho algo para revertirlas o no se ha hecho algo totalmente efectivo. Y la It Lancet, la revista, en realidad la revista de Lancet, que es una revista también muy grande que se encarga más que nada de estudiar las cuestiones ambientales, nos propone un término nuevo que es la sindemia global, que es la unión de 3 pandemias que son la desnutrición, la obesidad y el cambio climático. Lo define así. Es algo que nos atraviesa a todos los países, independientemente de que seamos un país desarrollado o estemos en desarrollo. ¿Qué pasa? Para poder entender esta sinergia entre estas 3 pandemias, un ejemplo que ellos comentan en uno de sus informes es que los sistemas alimentarios, además de intensificar la obesidad y la desnutrición, es decir, producen alimentos, pero la mayoría son para producir ultraprocesados que no tienen nutrientes, entonces nos generan o desnutrición por un lado, u obesidad por el otro, no tienen nutrientes y en algunas personas impacta generando una pérdida de peso y en otros impacta generando un aumento del peso. Además de producir ese tipo de alimentos de muy baja calidad, también la industria misma genera un 25 al 30% de las emisiones de gas de efecto invernadero, que son las que terminan generando o repercutiendo o aportando lo que es el cambio climático. Entonces, un mismo sistema, el sistema alimentario, genera estas 3 pandemias, por así decir. Y algo que es muy interesante de resaltar, o que tal vez hasta el momento no habíamos hecho ese entrecruzamiento de información, sino que le veíamos como cosas aisladas, como que, bueno, la desnutrición y la obesidad tienen que ver con la alimentación y el cambio climático puede tener que pensábamos que tenía que ver con otra cosa, o no sé. Acá la del Lancet nos dice, no, está todo relacionado y todo parte del mismo lugar, que son los sistemas alimentarios o la forma que hoy se producen y se comercializan los alimentos. Y acá viene la parte donde decimos, bueno, a ver, después de toda esta información, que estamos como, que nos genera toda una situación así de pensar muchas cosas, hay una luz al final del camino, hay una posibilidad de poder cambiar. Definitivamente tenemos que cambiar esta situación. ¿Qué pasa? Acá aparece un nuevo concepto que son los sistemas alimentarios sostenibles, que son aquellos que nos garantizan la seguridad alimentaria de la que hablábamos hoy y la nutrición para todas las personas, de forma de que no ponga en riesgo ni las bases económicas, ni sociales, ni ambientales, y que al fin y al cabo nos permita realmente alcanzar esa alimentación adecuada, esa vida de buena calidad que tenemos que tener. O sea, nosotros, la producción de alimentos nos tiene que garantizar la nutrición hoy y mañana, y al mismo tiempo no impactar o ir terminando con los recursos naturales, porque ¿de qué nos sirve producir si no podemos asegurar nuestra supervivencia en el futuro, ¿no? Entonces, un grupo de expertos nos viene a traer este nuevo concepto, esto de sistema alimentario sostenible, y que por eso, para poder lograrlos, necesitamos transformar el que tenemos actualmente.
Y acá es donde la FAO nos dice, bueno, tenemos que pasar del sistema que tenemos ahora a uno más integral, y el que tenemos actualmente podríamos decir que es un sistema alimentario tradicional según la FAO, que dice que únicamente, como les comentaba hoy, está enfocado únicamente en el cultivo, en rendimiento, en aumentar las rentas, y también solo digamos, las personas, los consumidores digamos, y el sector privado, es decir, las empresas, para las pequeñas empresas más que nada, las que no tienen grandes, digamos, poder adquisitivo, no se tienen en cuenta. Acá, digamos, accede y es parte de este sistema quienes tienen la tecnología, que tienen los saberes científicos, pero las personas, por ejemplo, los pueblos comunitarios, ay, no me sale la palabra, las comunidades ancestrales no se tienen en cuenta, los saberes de personas que toda su vida han producido, pero que no tienen una ingeniería agrónoma, no entran parte de este sistema. Y por otro lado, solamente tiene en cuenta la disponibilidad, es decir, tenemos que producir en cantidad. Después, si eso ya es de calidad, si todos acceden, a eso ya no es algo que le interese al sistema productivo. Por otro lado, justamente lo que hablamos hoy, la gobernanza, digamos, las decisiones las terminan teniendo siempre las economías desarrolladas, el que tiene, digamos, para poner la plata, y no se tiene en cuenta para nada las cuestiones de género. En cambio, un sistema alimentario integral sería un sistema mucho más complejo y más abarcativo, donde se tiene en cuenta al sistema productivo desde todo su proceso, desde que se produce el alimento hasta que llega a la persona, se preocupa por ver cómo se distribuye, cómo se comercializa, qué precios van a tener, cómo podemos hacer para que todas las personas accedan a esos alimentos. Acá el consumidor es tenido en cuenta, y también es tenido en cuenta los pueblos, digamos, las comunidades, quienes tienen cualquier tipo de saber va a ser bienvenido. También se tiene en cuenta la cuestión, digamos, de género, de que las mujeres también son productoras de alimentos, también participan, y además de producir alimentos tienen hasta doble o triple jornada laboral, digamos, por las tareas de cuidado. Por otro lado, también todo lo que es las economías, aparte de la economía capitalista, que es la que predomina, también se tiene en cuenta la economía social, la economía popular, el cooperativismo, también es parte de un sistema productivo integral o sostenible. Es mucho más complejo y más abarcativo. Por otro lado, si bien para alcanzar estos sistemas alimentarios sostenibles, los de Lancet, la comisión IT-Lancet, nos propone 3 estrategias. La primera es que nos inclinemos a tener una alimentación basada en plantas, es decir, que nuestra alimentación sea predominantemente de origen animal, de origen vegetal. Y ahora se les voy a explicar. La otra estrategia que nos propone es reducir la pérdida y desperdicio de los alimentos, y por último, mejorar la forma en la que se producen estos alimentos, que desde la Fundación Cauce lo tomamos o proponemos la agroecología como forma productiva. Una dieta basada en plantas, una alimentación basada en plantas, es una alimentación que tiene más que nada alimentos de origen vegetal en predominancia, es decir, frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos, que sean naturales, no los ultraprocesados, y además puede tener o no la presencia de alimentos de origen animal, como la carne, los lácteos y el huevo, pero no va a ser la predominancia total. Y después su presencia o ausencia al 100% va a depender de cada elección individual. Y acá es donde entran por ahí lo que se conoce más como una alimentación vegetariana o vegana, pero 100% saludable. ¿Y qué tiene de característica esta alimentación basada en plantas? La Academia de Nutrición y Dietética, que es una academia muy importante a nivel mundial, dice que la alimentación basada en plantas es más sostenible, es decir, tiene un impacto ambiental menor que si lo comparamos con una alimentación que tiene una gran cantidad de alimentos de origen animal. Y esto se debe a que utilizan menos recursos naturales. Entonces, por eso, si las personas nos inclináramos a tener una alimentación basada en plantas, que también se llama dieta de salud planetaria, estaríamos ayudando, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de nuestra alimentación y también asegurándonos una correcta nutrición. La alimentación basada en plantas es una alimentación que se puede aplicar en cualquier momento de la vida, es totalmente saludable, lo pueden llevar a cabo embarazadas, deportistas, lactantes, y
no solo que es muy nutritiva, sino que además previene de un montón de enfermedades, como las enfermedades crónicas no transmisibles. Así que esa es una de las propuestas. Este es un, un dibujito que les muestro siempre a mis consultantes, que si nosotros armamos un plato, un plato basado en plantas sería tener la mitad del plato con verduras o con frutas y verduras, en la medida de lo posible obviamente agroecológicas, ¿no? Por otro lado, tener legumbres, que son nuestra fuente principal de proteínas de origen vegetal, y puede haber huevos, lácteos o también carne de forma opcional. Y en la medida de lo posible, también agroecológicas. Y después la otra parte del plato que tenga lo que son los alimentos que aportan hidratos de carbono, como los cereales, que son las harinas integrales, el arroz integral, el fideo integral, y después la papa, la batata, el choclo y la mandioca. Esto podría ser un plato más basado en plantas, ¿sí? Y también agregarle las grasas saludables, que son el aceite, los frutos secos, la semilla o la palta. Si nosotros tendríamos una alimentación así y redujéramos nuestro consumo de carne tal vez a 1 o 2 veces a la semana o menos, o hacer una transición progresiva a una alimentación 100% de origen vegetal, haríamos una gran contribución, un gran cambio a lo que es el aporte que tiene nuestro sistema productivo al cambio climático. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que por ahí se dice que una alimentación basada en plantas puede llegar a ser más caro. Y la realidad es que no. El Centro de Estudios sobre Políticas y Economías de la Alimentación, que es un centro que tenemos acá a nivel nacional, hace ciertas investigaciones, digamos, en la canasta alimentaria más que nada, y por primera vez en el 2021 hizo 2 propuestas de canasta. Una, que es muy similar a cómo se consume acá en Argentina en base a las cuestiones más culturales, y la otra propuesta fue hacer una canasta saludable y sustentable, que fue más una versión de una canasta alimentaria basada en plantas. Y lo que se encontró es que es mucho más económica la canasta basada en plantas. Tiene como 5.000 pesos menos de gasto por una familia tipo, vamos a decirle, de 4 personas. Así que también tener en cuenta que no solo es una alimentación que tiene un menor impacto ambiental, sino que también es más económica. Nos hace mejorar el bolsillo, que nos viene recontra bien. Por otro lado, la otra propuesta, estrategia, es reducir la pérdida y los desperdicios de los alimentos. La pérdida de los alimentos se da desde el momento en que se produce hasta que se comercializa, y después el desperdicio de los alimentos los hacemos los consumidores, las personas en nuestras casas, cuando tiramos partes que consideramos que no son comestibles, cuando sobró comida y la tiramos, o cuando por X motivo dijimos, tiene una manchita, bueno, la tiro. Eso es el desperdicio. Y la Eat Lancet lo que nos propone es reducir esto. Y lamentablemente, un tercio de lo que se produce a nivel mundial se desperdicia, que es un montón de comida, y además lo que más se pierden son frutas y hortalizas y también raíces, tubérculos. Esos son los que más perdemos, principalmente por las características que tienen. Las frutas y las verduras, digamos, sabemos que dependiendo cuál sea, se echan a perder muy rápido, principalmente las que son de hoja. Y justamente, o sea, lo que más se desperdicia es lo que más necesitamos, o lo que más nos exige la alimentación basada en plantas. Y lo que menos se pierde son, si bien es un gran porcentaje, son pescados, productos lácteos y la carne vacuna. Entonces, esto también es una propuesta que se tiene que mejorar, tanto desde el sistema productivo como nosotros desde nuestro lugar, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la verdulería y vemos que hay algo que tiene una manchita, que tiene algo medio raro, lo tenemos que comprar igual, y después en casa le sacamos esa partecita, pero la aprovechamos, o si está medio por echarse a perder, podemos hacer budines, podemos hacer licuados, galletitas, tortas, lo que sea, y lo aprovechamos igual. Y en el peor de los casos, que nosotros y nosotras no sepamos, digamos, qué hacer o no lo queremos comer, bueno, en vez de tirarlo al tacho de basura y no tengamos separados los residuos, lo que tenemos que hacer es hacer compost. Entonces le damos un nuevo valor a ese desperdicio y lo convertimos en tierra fértil para, en lo mejor de lo posible, tener una huertita en casa y también asegurarnos un acceso a alimentos naturales y saludables y totalmente libre de químicos. Así que siempre se le puede buscar la vuelta. Y por otro lado, la Eat Lancet nos propone inclinar a una forma de producir alimentos que sea menos contaminante y que tenga menor impacto en la biodiversidad, y en el ambiente y en el planeta.
Y por eso les traigo acá a Miguel Altieri, que es un ingeniero agrónomo sumamente importante dentro de la agroecología, que nos dice que para que una actividad agraria sea agroecológica, tiene que tener en cuenta 3 dimensiones: la ambiental, la económica productiva y la sociocultural. Es decir, para producir un alimento tenés que tener en cuenta todo. Tenés que tener en cuenta si va a perjudicar digamos, a ese ambiente donde se encuentra el cultivo, tenés que pensar si va a ser accesible para las personas o no, si se arraiga a las cuestiones culturales de ese lugar donde estás produciendo. Y nos invita a esto, digamos, a justamente desarrollar una forma de producir alimentos que dependa lo menos posible de químicos, y también a que aprovechemos que la naturaleza tiene, digamos, componentes que generan un sinergismo entre ellos, y poder aprovechar al máximo esto, por ejemplo, que decimos, nosotros ponemos el tomate al lado de la albahaca, se ayudan entre sí. El tomate le va a dar más nutriente de tal y la albahaca le va a dar otro nutriente que el tomate necesita para crecer. La agroecología es eso, es diversidad, es coexistencia. Lo que hace es combinar, dejar crecer las malezas porque no las ve como un obstáculo, los insectos tampoco, o de última, si hay que aplicar algo, se va a aplicar un biofertilizante, por ejemplo, que está hecho a base de productos orgánicos, no de un químico. ¿Sí? Es una propuesta totalmente diferente y que ha demostrado, cuando uno analiza un alimento agroecológico en comparación con uno producido convencionalmente, el aporte de nutrientes es totalmente diferente. Y además no tiene químicos, entonces es muchísimo mejor, muchísimo más saludable. Y también tener en cuenta que la agroecología contribuye a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que es una forma de producir alimentos muy, muy completa, que es muy necesaria también. Y acá la FAO también nos dice que la agroecología es una disciplina científica, pero también es un conjunto de prácticas y un movimiento social, porque la agroecología, como decía Altieri también, tiene que tener en cuenta lo social, tiene en cuenta, por ejemplo, las condiciones en las que trabajan los productores, tiene en cuenta el papel y el rol fundamental que tienen las mujeres en la producción de alimentos, tiene en cuenta en cómo se comercializan. En vez de llevarte un alimento a un supermercado, genera ferias. La agroecología tiene eso de comprar en ferias, de conocer al productor, de intercambiar saberes, de saber por qué elige una propuesta agroecológica, qué beneficios encuentra, si ese productor hizo una transición entre producir convencionalmente y producir agroecológico, ¿por qué lo hizo? Nosotros, cuando nos acercamos a una feria, podemos preguntar de todo y podemos averiguar, conocer, informarnos, lo que no sucede cuando vamos a un supermercado. No sé ustedes, pero yo no le hablo a los paquetes que están en la góndola y no sé de a dónde viene, ni cuántos kilómetros recorrió, el impacto ambiental que tuvo. Encima viene con paquetes y eso genera residuos, o sea, es un montón de cuestiones que están buenas para pensar y tener en cuenta. Así que bueno, para finalizar un poco con esto y después dar el cierre y que ustedes abran la palabra y comenten todo lo que quieran, desde el documento que escribimos, lo que nosotros decimos es que las metas, digamos, para el 2030, que son las del Objetivo de Desarrollo Sostenible, son cada vez más inalcanzables y se necesitan cambios muy profundos en el sistema alimentario si queremos alimentar a las 820 millones de personas que tienen hambre hoy y a las 2.000 millones de personas que se van a sumar en este mundo en el 2050. Por eso, nuestra propuesta es que tiene que haber una intervención desde diferentes niveles, entre ellos el Estado tiene un papel fundamental en reglamentar y darle vía libre a la agroecología para crecer y para instalarse, digamos, en nuestra forma de producir alimentos y en nuestra forma de consumir alimentos. También que la agroecología y la alimentación basada en plantas sean temas transversales que se dan en las escuelas, en todos los niveles educativos, tanto desde la primaria, el secundaria, el tercero y la universidad. Por otro lado, también por parte de los profesionales de la salud, desde mi lugar como nutricionista puedo dar fe de que hay muchísima resistencia, principalmente del lado más de la medicina convencional, de reconocer y aprender sobre alimentación basada en plantas. Es algo que se resisten, digamos, en conocer y se piensa que la alimentación basada en plantas se elige solo por cuestiones éticas o morales, y la verdad que
motivos para elegir una alimentación basada en plantas hay muchos, y cada quien tiene el suyo, pero hacerlo por cuestiones ambientales es una de sus formas de elegirlo, y es totalmente válido, y el profesional de la salud tiene que estar capacitado para esto, porque ante la desinformación, después quienes eligen este tipo de alimentación reciben malos tratos, o se les niega información, o no se los asesora, no se los ayuda, y eso genera muchos problemas también. Por otro lado, las personas a nivel también individual, intentar de transicionar a una alimentación basada en plantas sería un aporte muy significativo a poder reducir la contribución ambiental o el impacto ambiental que tiene nuestra alimentación. Y por otro lado, también es importante que como consumidores seamos conscientes, digamos, de todo esto, que nos sigamos asesorando, que intentemos de tener un consumo totalmente consciente y responsable, llevar la bolsita de tela, ir a las ferias, comprar agroecológico cuando podamos, tener nuestra huerta en nuestra casa, digamos, mejorar nuestra relación con los alimentos. Es algo que nos va a ayudar un montón también a conectar desde ese lugar. Y por otro lado, también proponemos y agradecemos a las organizaciones, a los movimientos sociales, a las agrupaciones que hace años vienen trabajando por visibilizar todas estas problemáticas, y que también vienen generando espacios de encuentro, charlas, documentales, congresos, para seguir transmitiendo este mensaje. Por eso también recordarles y decirles como conclusión final de todo esto, que la alimentación, como verán, es mucho más que absorber nutrientes o cubrir requerimientos nutricionales, sino que es un acto político, porque uno toma la decisión de alimentarse de determinada manera, de comprar a una persona y no a otra, de decir no compro en el súper y le compro a un productor local, me informo. Así que es un acto político en el que van a intervenir factores sociales, sanitarios, ambientales, culturales y de género. Y todo esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de decidir cómo queremos alimentarnos y qué llevamos a nuestro cuerpo para nutrirnos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden descargar el documento en la página de Cauce, que lo puedan leer y que nos escriban, nos den observaciones. También traerles estos dos informes, un informe y un libro. El de la Eat Lancet lo pueden descargar totalmente gratuito, digamos, en internet lo van a poder encontrar. También un libro que se hizo acá, surgió de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la UADER, que se llama La Soberanía Alimentaria en Debate, que ahí es un libro hermoso, muy lindo. También traerles lecturas de Miriam Gorman o de Soledad Barruti, que también lo van a poder encontrar en Google. Y documentales, uno de los últimos es El Camino es la Agroecología, se llama. Por otro lado, también tenemos La Semilla, El Mundo según Monsanto, que es muy conocido, otro que lo hicieron desde la Cátedra Libre de Facultad de Agronomía de la UBA, y Viaje a Pueblos Fumigados de Pino Solanas, también son documentales que les súper recomiendo para seguir introduciéndose en esto, y algunos Instagram que les dejé ahí para seguir chusmeando y conociendo gente y profesionales que están en estos temas y que nos informan y nos mantienen totalmente actualizados de lo que va sucediendo con estas temáticas. Así que bueno, más que nada agradecerles, y escucho totalmente todas las propuestas, las ideas, qué les pareció, lo que quieran, siéntanse libre de decir y comentar lo que quieran. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí leo los comentarios. Muy buena presentación, me encantan las verduras, qué bueno. Muchas gracias, excelentes para pensar, totalmente, totalmente. La idea no es que se vayan agobiados, sino que con la información puedan hacer desde su lugar lo que puedan para hacer de a poquito un mundo diferente y contribuir a esta transformación del sistema alimentario que necesitamos urgente, pero que es posible. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna reflexión? Gracias, María Macarena. Me alegro que te haya gustado. Mucho para replantearse, totalmente. Es así.